radiográfica del abdomen agudo. Tenemos aquí al doctor José Sánchez, la cual nos impartirá la clase. Cuando desee, doctor, empezamos. Buenas noches ya. Bueno, para el día de hoy vamos a dar continuidad con nuestro programa de radiografía de abdomen, donde debemos recordar esas bases que dimos en en el primer módulo, en la primera clase, donde hablamos un poco de las proyecciones que vamos a utilizar, el porqué de cada una de las proyecciones, qué es lo que estoy buscando con cada uno de ellos. Y esto no es más por el tema de que, bueno, el abdomen agudo, como todos lo conocemos, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra urgencias o en nuestra práctica diaria común, sobre todo para el médico general. Es por ello que tenemos que recordar rápidamente que es una condición que requiere una evaluación, digamos, integral del paciente, tanto que requiere su historia clínica bien elaborada, en la semiología de cómo inicia ese dolor, cómo inicia la patología que está cursando nuestro paciente, porque de acuerdo a cómo lo abordemos, van a ser los siguientes pasos a seguir en nuestra práctica diaria, ¿no? Tenemos que recordar que dentro del área de radiodiagnóstico, específicamente de la radiografía de abdomen, nosotros nos vamos a enfocar dentro del amplio mundo de las patologías de abdomen o los abdómenes agudos que existen, en cuatro patologías en particular, en las cuales las rayos X de abdomen van a ser un arma fundamental para el diagnóstico precoz de la misma o el diagnóstico certero o hasta un diagnóstico diferencial del mismo, donde va a ser uno de los estudios de primero, nos va a ofrecer una alta especificidad, una gran sensibilidad y además es de bajo costo, de fácil acceso, rápido de realizar y bueno, en casos de contar con unidades móviles en el áreas clínicas o en áreas donde existan, por lo menos en la práctica, si lo tenemos a disposición, el paciente no tiene que movilizarse hacia el área de rayos X, sino el equipo ampliamente se puede desplazar hasta ellos. Es por ello que vamos a tener, cuando existe ese dolor abdominal agudo y tenemos sospecha o alta sospecha clínica de una obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, en los cólicos nefríticos o en la ingesta de cuerpo extraño, esta va a ser una de nuestras armas de uso rutinario. Tenemos que recordar rápidamente que la obstrucción intestinal no es más que, como su nombre lo indica, la detención del paso digamos, evitar el tránsito libre de esas asas intestinales debido a una patología ya sea extrínseca o intrínseca, debido ya sea a patologías de la pared abdominal o intraluminales que estén ocasionando de que ese contenido que está a nivel de los intestinos no pueda pasar libremente. En el caso de que sean funcionales es porque, bueno, la motilidad de ese intestino se ve alterada, ya sean por trastornos hidroelectrolíticos o trastornos metabólicos que pueda tener nuestro paciente en ese momento, ¿no? ¿Qué vamos a tomar en consideración? Que, bueno, las etiologías de esta patología que estamos hablando son ampliamente descritas, donde las adherencias postoperatorias son, digamos, de más importancia o los que más tienen incidencia dentro de la práctica clínica. Las neoplasias también tienen una gran importancia dentro de la etiología de esta patología. Y bueno, las otras causas como los volúmenes e invaginaciones tienen un gran porcentaje. En menor porcentaje están, bueno, las hernias y las enfermedades intestinales inflamatorias. Como sabemos o como conocemos de la anatomía, en nuestro tracto gastrointestinal, precisamente nuestros intestinos se van a dividir en intestino delgado y de intestino grueso. Así también a nivel radiográfico vamos a tener distintos signos de acuerdo a cuáles de esas asas intestinales van a estar afectadas, si son las gruesas o las delgadas. Es por ello que vamos a primero a abordar o ahondar en la patología de obstrucción intestinal de intestino delgado, valga la redundancia. Tenemos que, bueno, el rayos X de abdomen es una prueba inicial que ofrece hasta el 60% de sensibilidad y, bueno, tiene unos principales signos radiológicos que se pueden distinguir
y que nos dan, digamos, un alto grado de diagnóstico o de impresión diagnóstica al mismo, en el cual tenemos la dilatación de esas asas intestinales, sobre todo cuando tienen ya más de 3 centímetros de dilatación. La relación entre el diámetro del intestino delgado y el colon tiende a ser mayor de 0,5 o un aumento hasta de 2,5 el número de asas distendidas a nivel del abdomen. Como podemos ver en las imágenes que traje a colación, vemos en nuestra imagen número A como la flecha que está marcada o la flecha doble, vemos como hay una gran dilatación de esas asas intestinales del intestino delgado, ¿no? Donde el calibre es mayor a 3 centímetros, donde se aprecia como si tuviera un diámetro casi o hasta mayor del intestino grueso. Debemos recordar de las clases anteriores que, bueno, sabemos que es intestino delgado por el sitio de ubicación del mismo, el patrón que tiene y como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En el caso número B, vemos también digamos, la intersección que está generando la obstrucción y vemos también esas asas dilatadas con niveles hidroaéreos y bueno, vamos a describirlo ampliamente cuando entremos ya en el módulo de tomografía de abdomen, ¿no? Siguiendo con esa obstrucción intestinal, tenemos que otros hallazgos significativos o predictivos para detectar la misma, vamos a tener que están la presencia de niveles hidroaéreos en dos o más asas, la altura diferencial de vertical mayor a 2 centímetros, los niveles hidroaéreos mayores a 2,5 centímetros y el signo famoso del collar de perlas o pequeñas burbujas de aire atrapadas a nivel de las válvulas conniventes. Es por ello que, bueno, acá podemos ver la distensión de ese intestino delgado mayor de 3 centímetros, donde están marcadas las flechas. Vemos también esos niveles hidroaéreos en la doble flecha que vemos el tamaño del nivel hidroaéreo que está generando este asa intestinal y podemos evidenciar que esto es un rayos X de abdomen el paciente se encuentra en bipedestación. Acá, como la figura 5 nos lo está mencionando, vemos cómo está amplificado la imagen que se puede ver casi terminando la imagen del intestino delgado que está dilatada. Se pueden ver esas pequeñas, digamos, burbujas de gas, de aire que están atrapadas a nivel de ese intestino delgado que simulan ese llamado collar de perlas que en la amplificación vemos como esas flechas o las puntas de flechas están señalando ese signo que está ampliamente conocido. Podemos ver también en rayos X, o se puede describir que el paciente también posee una prótesis a nivel de cadera como vemos la densidad metálica que está a nivel de miembro inferior izquierdo. Y bueno, continuando, es que vamos a tener ciertas diferencias o que vamos a lograr diferenciar entre ese intestino delgado y el gas distal a nivel del colon. Y una de las principales diferencias que vamos a poder encontrar en esta es que cuando existe una obstrucción de intestino delgado, el gas presente a nivel digamos, el colon o intestino grueso, va a ser muy escaso si existe. Y en el caso, y lo más común es que no veamos presencia de gas a nivel del intestino grueso. Es por ello que a nivel radiográfico, el intestino grueso no va a realzarse al realizar el rayos X de abdomen. Es por ello que lo que más, digamos, realza o se evidencia a nivel de ese rayos X va a ser ese intestino delgado que va a estar dilatado con los signos o con las características que antes habíamos mencionado que vamos a tomar como la obstrucción del intestino grueso o ante la sospecha del mismo. Esto nos va a ofrecer una sensibilidad hasta el 70%.
vamos a apoyarnos en esa radiografía simple de abdomen que generalmente realizamos en decúbito supino y una segunda en bipedestación. Eso es para tratar de evidenciar el desplazamiento tanto de el aire y el líquido que está presente a nivel de dentro de este intestino grueso para realizar o para evidenciar esos niveles hidroaéreos que podamos ver, evidenciar allí. Los principales signos radiológicos van a ser esas asas dilatadas, mayor a 6 centímetros y el diámetro del ciego que va a estar aumentado, ¿no? Además de una gran distensión por esa obstrucción o el colapso del gas distal, ¿no? Aquí podemos ver cómo ese intestino grueso se ha dilatado de gran manera, donde se ven fácilmente las austras, o digamos las válvulas que presenta este intestino grueso, que son diferentes a las que antes habíamos evidenciado o lo que antes habíamos descrito, y vemos cómo se dilata de una manera mayor, donde a nivel del ciego, que a nivel del asterisco, que podemos evidenciar en nuestra imagen número A, está dilatado en gran medida, que a nivel de tomografía de abdomen, que es en la imagen número B, podemos ver que esa dilatación es bastante importante, sobre todo se puede ver que es mayor a 9 centímetros, como lo habíamos descrito anteriormente, y bueno, vemos también que hay presencia de niveles hidroaéreos importantes y esta dilatación también que presentan que son mayor a 6 centímetros, esas asas intestinales o intestino grueso o el colon, ¿no? También puede existir, dependiendo de la duración que tenga esta obstrucción, o que existan o no existan la competencia de la válvula ileocecal. Esto puede presentar una dilatación también tanto del intestino grueso como del intestino delgado. Es decir, la presencia o no de gas y de dilatación en el intestino delgado cuando hay obstrucción en el intestino grueso va a depender de la duración que tenga la obstrucción intestinal y la existencia o no de competencias en las válvulas ileocecales. Además de, bueno, en casos avanzados de la obstrucción del marco colónico, podemos ver signos de neumatosis intestinal o el neumoperitoneo, sobre todo cuando ya existe una perforación de esta víscera que es hueca. Podemos ver en esta imagen que se trae a colación como en el caso de cuando existe una válvula ileocecal incompetente, vemos que existe una dilatación de ese intestino delgado o del marco colónico, que es lo que vemos en el asterisco o lo que está señalado en el asterisco en la imagen número, en la imagen de letra A. En las flechas vemos cómo están dilatadas también las asas o el intestino delgado. Y esto, bueno, básicamente es porque el aire no es contenido a nivel de ese intestino grueso debido a la incompetencia de la válvula antes mencionada. Y existe dilatación básicamente de todas las asas intestinales. Y a nivel de la imagen número B, en donde está la punta de flecha, se observa la neoplasia que está ocasionando o originando esta patología, que básicamente está relacionada con una neoplasia a nivel del sigmoide. Acá podemos evidenciar nuevamente a nivel de el asterisco en la imagen número A, en la dilatación del colon, mientras que la dilatación en las asas intestinales, debido a esa válvula ileocecal incompetente, están señaladas también a nivel de las flechas. Sin embargo, también en las flechas podemos ver el signo de doble pared, que son localizaciones generalmente relacionadas cuando hay perforación de esa visera hueca.
porque hay acumulación del aire tanto a nivel dentro del asa intestinal como fuera de la misma. Entonces existe la imagen de doble pared, es como si se evidenciara tanto aire por fuera como por dentro de esa asa intestinal y marca un realce que ahí vemos o se evidencia a nivel de las flechas. Y a nivel de la tomografía, se correlacionan los hallazgos que estamos evidenciando a nivel de el rayos X a nivel tomográfico también. Continuando con esas etiologías que pueden ocasionarnos la obstrucción intestinal, tenemos que los vólvulos, como bien conocemos, consiste en una rotación del asa intestinal sobre su propio eje que causa un grado de suficiente para provocar sintomatología de obstrucción. Es decir, el asa al rotar estrangula o la luz de ese mismo del tránsito, provocando los signos radiológicos que podemos evidenciar. En cuanto a la radiografía de abdomen, aproximadamente nos ofrece un diagnóstico en el 75% de los casos. La localización más frecuente es a nivel del sigma o el sigmoide, del 60 al 70% y caracteriza por esa imagen visualizada de el sigma muy dilatado con morfología en nivel de U invertida y con ausencia de abstracciones normales. Voy a devolverme un momento para que veamos cómo a nivel en la estrella, que no describí en su momento para no adelantarme un poco, vemos cómo existe ese vólvulo a nivel del sigma, que es la estrella, que es esa gran dilatación que vemos a nivel central, ¿verdad? Que corresponde a ese sigmoide, o el sigma que está muy dilatado y probablemente sea producto de ese plegamiento sobre sí mismo. A nivel de tomografía vemos como la imagen a nivel de U o la característica que vemos que se describió más adelante. Así como podemos ver en esta nueva radiografía, donde más claramente se puede evidenciar en decúbito supino del paciente como hay una gran dilatación de ese sigma, donde hay una línea radiodensa que es la que se está, digamos, señalando con la flecha blanca en la imagen número A que podemos evidenciar a nuestra izquierda, que corresponde a esas paredes de las asas de intestinales que están plegadas sobre sí mismas, dilatadas, que se dirigen, digamos, hacia fosa ilíaca izquierda y bueno, señalando básicamente ese punto de obstrucción que están teniendo allí, ¿no? A nivel tomográfico vemos cómo da esa imagen en U invertida, como se describe en la literatura, y una gran dilatación de la misma. El vólvulo del ciego representa básicamente el 20 al 30% de los mismos. Se visualiza un ciego y un colon derecho muy dilatados, a menudo desplazados medialmente hacia mesogastrio y quedando libre en terminal lateralmente al ciego. Resulta una morfología en grano de café y bueno, también existe el vólvulo del colon transverso que representa en menor medida hasta el 10% de los mismos, ¿no? Aquí podemos ver el vólvulo del ciego que está representado a nivel del asterisco que se encuentra tanto eh, dilatado como desplazado, como describe la literatura, medialmente. eh, Además, se evidencia imágenes a nivel de tomografía, donde se evidencia también esa dilatación del ciego que se encuentra medialmente, digamos, desplazado. Y bueno, continuando con, continuando con esas patologías, se describe también en la literatura algo conocido como el hilio biliar. Si conocemos como digamos, nuestra práctica diaria, el hilio no es más que, digamos,
esa ausencia de la motilidad o detención de la motilidad de esas asas intestinales. Y el biliar básicamente porque es producto de alguna patología ocasionada a nivel de la vesícula, ¿no? Es una patología un poco infrecuente y se produce básicamente cuando existe esa fistulación de la vesícula biliar hacia el tubo digestivo, habitualmente en duodeno e intestino, el resto de intestino delgado. Los hallazgos radiológicos característicos resumen una triada que son denominadas la triada de Rigler y está visible en menos del 30% de los pacientes. Está compuesta por básicamente una aerobilia, demostración de litiasis ectópica o imágenes cálcicas superpuestas a nivel del abdomen y signos de obstrucción intestinal. Entonces, tenemos que a nivel de la imagen número A, señalan básicamente los tres signos que acabo de mencionar. Existe, bueno, aquí vemos el collar de perlas, que son las puntas de flecha que están a nuestra derecha. Vemos cómo está presente la aerobilia, que es la flecha señalada a nuestra izquierda, y hay una presencia de un cálculo ectópico cálcico, que una litiasis ectópica, que es lo que antes se describía, que digamos es el círculo bordeado o de puntas discontinuas, ¿no? Entonces, a nivel de la imagen número B, vemos la Disculpen, el doctor José Sánchez me acaba de notificar que donde se encuentra se le fue la electricidad. Vamos a esperar a ver un momento, a ver qué me dice y les aviso.
Bueno, no, el doctor aún sigue sin electricidad. Creo que, bueno, lo dejaremos para mañana, continuar con esta mitad ya de la clase que quedaba. E igualmente, mañana le enviaremos la grabación de la misma y continuaremos con la tercera clase del bloque de rayos X de abdomen, pidiendo excusas por lo acontecido. Esperamos que puedan entender y bueno, nos vemos mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, para continuar con lo que queda de clase y la tercera clase de rayos X de abdomen. Sí, ya la primera clase del bloque de rayos X de abdomen fue enviada al grupo, los dos links de YouTube, la primera parte y la segunda. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a esta misma hora para continuar con esta misma clase y dar la próxima. Saludos para todos. Nos vemos.